Mi nuera dijo que su madre se quedaría en mi habitación. Por unos días nada más. Me mandó al cuarto de servicio como si yo fuera una invitada en mi propia casa. No dije nada, pero esa misma semana llegó el nuevo dueño de la casa, y no era ella. Cuando mi nuera Vanessa me dijo que su madre ocuparía mi habitación, lo hizo con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Solo serán unos días, Estela. Mi mamá necesita descansar y ese cuarto tiene mejor ventilación. Yo estaba parada en el pasillo de mi casa, la casa que levanté vendiendo tamales en el mercado de la Merced durante 30 años, y sentí cómo las palabras se me atoraban en la garganta como piedras filosas. Mi hijo Rodrigo estaba detrás de ella mirando al piso. Ese piso de mosaico que su padre y yo pusimos con nuestras propias manos, contando cada peso, cada sacrificio. No dijo nada, ni una palabra en mi defensa, y eso dolió más que todo lo demás. El cuarto de servicio está limpio, continuó Vanessa, ya caminando hacia mi habitación con las maletas de su madre. Te vas a sentir cómoda allá. Es solo temporal, temporal. Esa palabra rebotó en mis oídos mientras veía cómo entraba al espacio donde aún colgaba la foto de mi difunto Armando, donde guardaba su reloj en el buró, donde todas las noches le platicaba antes de dormir. Esa noche, acostada en un colchón delgado que olía a humedad y cloro, con el ruido de las tuberías sobre mi cabeza y una ventana que daba al patio de tendido, entendí algo que me heló la sangre. Ya no era la dueña de mi propia vida. Me habían convertido en una invitada incómoda, en un estorbo con arrugas. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie imaginaba mientras yo miraba esa pared descascarada en la oscuridad, era que algo dentro de mí acababa de despertar, algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Y cuando una mujer como yo despierta después de 67 años de aguantar, de callar, de ser la buena, las cosas están por cambiar de formas que nadie puede predecir, porque esa misma semana alguien tocaría a la puerta, y no sería quien ellos esperaban. Si esta historia ya tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal para que sigas acompañándome en este relato, porque lo que viene, ni yo misma lo vi venir. Necesito que entiendas algo antes de seguir. Esa casa no era solo paredes y techo. Era el sueño que Armando y yo tejimos en noches sin dormir, en madrugadas heladas preparando masa para tamales, en tardes bajo el sol vendiendo en las esquinas de Tepito. Cuando nos casamos, vivíamos en un cuarto prestado en la azotea de la casa de mi suegra. Un espacio tan pequeño que cuando llovía teníamos que poner cubetas en 3 esquinas. Armando trabajaba como albañil de lunes a domingo, yo vendía lo que podía. Él llegaba con las manos destrozadas, llenas de callos y cortadas, pero siempre con esa sonrisa cansada que me decía: un día, Estela, un día tendremos lo nuestro. Tardamos 28 años. 28 años juntando monedas en una lata de galletas escondida bajo la cama. Cada peso que sobraba iba para el terreno que encontramos en Iztapalapa, un pedazo de tierra polvosa que nadie quería, pero para nosotros era el paraíso prometido. Recuerdo el día que pusimos la primera hilera de blocks. Armando sudaba, yo le pasaba la mezcla. Rodrigo tenía apenas 5 años y jugaba con los pedazos de ladrillo, construyendo sus propias casitas. Mira, mijo, le decía su papá, esto es tuyo. Algún día esta casa será tuya, pero primero será nuestro refugio. Aquí tu mamá y yo vamos a envejecer juntos. La construimos poco a poco. Un cuarto, luego otro. El baño lo terminamos 2 años después. La sala fue el último lujo que nos dimos. Cada azulejo del piso lo escogí yo, caminando por el mercado de materiales, buscando lo más bonito que cupiera en nuestro presupuesto de 800 pesos al mes. Cuando por fin pusimos la última teja del techo, lloramos abrazados en medio de lo que ya era nuestra sala. Lo logramos, vieja, me susurró Armando con la voz quebrada. Nadie nos va a sacar de aquí. Este es nuestro lugar en el mundo. 5 años atrás, Armando se fue. Un infarto mientras arreglaba una gotera en el techo. Murió haciendo lo que siempre hizo, cuidando nuestra casa. Rodrigo me abrazó en el funeral y me prometió con lágrimas cayendo sobre mi hombro: mamá, nunca vas a estar sola. Esta casa es tuya. Yo te voy a cuidar como papá hubiera querido. Le creí. Con todo mi corazón, le creí. Pero entonces llegó Vanessa hace 3 años. Bonita, con ese acento de niña de ciudad que estudiaba mercadotecnia, que sabía decir las cosas correctas en el momento correcto. Al principio me llevaba flores, me ayudaba en la cocina,
Me llamaba mamita. Pensé que era una bendición, que Rodrigo había encontrado a alguien bueno. Qué tonta fui. Poco a poco, todo cambió. Ella empezó a sugerir cosas. Ay, mamita, ¿no crees que ese sillón ya está muy viejo? Rodrigo y yo vimos uno precioso en Liverpool. Y el sillón que Armando compró con su aguinaldo desapareció, reemplazado por uno blanco que yo tenía prohibido usar con mi ropa de diario. Luego fue la cocina. Necesitamos renovar, mamita. Esto parece de los años 80. Y los mosaicos que yo había escogido con tanto cariño quedaron tapados bajo cerámica gris que parecía de hospital. Cada cambio era un pedazo de mi historia que se borraba. Cada mejora era una forma de decirme, tu tiempo ya pasó. Rodrigo se volvió otro. Ya no platicaba conmigo. Llegaba tarde, salía temprano. Cuando yo intentaba hablar con él, Vanessa aparecía con alguna urgencia, alguna excusa. Lo había envuelto tan perfecto que mi hijo ya no me veía. Yo era solo la sombra vieja que estorbaba en las fotos familiares. Y ahora, con la llegada de doña Celina, la madre de Vanessa, todo explotó. Dos reinas no caben en el mismo trono, y ellas ya habían decidido quién sobraba. Pero lo que no sabían, lo que jamás imaginaron, era que esa casa tenía secretos. Papeles que Armando firmó antes de morir, cláusulas que protegió pensando en mí. Y yo estaba por recordarles algo que habían olvidado. Las raíces de esta casa estaban regadas con mi sudor, y las raíces no se arrancan fácil. Doña Celina llegó un martes por la tarde con 4 maletas y una actitud de dueña. No traía una bolsa de viaje, traía maletas de las grandes, de esas con rueditas que hacen ruido al arrastrarse por toda la casa. El ruido que avisa. Vine para quedarme. Era una mujer alta, de esas que usan lentes de sol adentro de la casa y hablan con un tono que siempre suena a orden. Ni siquiera me saludó cuando entró. Solo miró alrededor con esa expresión de quien evalúa si algo vale la pena o no, y dijo, «Ay, mija, tienes razón. Esto necesita muchos cambios». Vanessa sonrió como niña que acaba de ganar un premio. «Te dije, mamá, pero ya verás que poco a poco lo vamos arreglando». ¿Arreglando? Esto no estaba roto. Esto era mi hogar. Rodrigo cargaba las maletas detrás de ellas como un mozo silencioso. Pasó junto a mí sin mirarme. Yo estaba parada en la entrada de la cocina, con el trapo de secar platos todavía en las manos, sintiendo como me volvía invisible. «Estela», me llamó Vanessa con ese tonito dulce envenenado que ya reconocía. «Necesitamos que desocupes la habitación principal. Mi mamá tiene problemas de circulación y ese cuarto tiene mejor ventilación. Tú puedes estar cómoda en el cuarto de servicio, ¿verdad? Es solo mientras ella se recupera. ¿De qué? Nunca lo dijo. Doña Celina se veía más sana que yo. ¿Y mis cosas?», fue lo único que pude decir con un hilo de voz que hasta a mí me dio vergüenza. «Tranquila, yo te ayudo a cambiarlas», respondió Vanessa ya caminando hacia mi habitación. «Rodrigo, ayúdame con esto». En menos de una hora, mi vida entera estaba en 3 cajas de cartón apiladas en el cuarto de servicio. La foto de Armando, mis vestidos, el rosario que mi mamá me dio antes de morir, todo amontonado como cosas de segunda mano en un tianguis. Esa primera noche en ese cuarto estrecho, con el olor a jabón de barra y humedad, escuché risas que venían de lo que antes era mi habitación. Doña Celina y Vanessa platicaban como 2 reinas planeando su reino. Y yo estaba allí, acostada en un colchón que crujía cada vez que me movía, mirando una mancha de humedad en el techo que parecía una nube gris. Pero eso fue solo el comienzo. Al día siguiente empezaron las órdenes. «Estela, ¿puedes preparar el desayuno? A mi mamá le gusta el café cargado y los huevos tibios». «Estela, lava esto, mi mamá ocupó tus platos buenos». «Estela, baja la voz, mi mamá está descansando». Mi mamá. Como si yo no fuera la madre de nadie. Como si esta no fuera mi casa. Doña Celina usaba mis cosas sin pedir permiso. Un día la vi con mi bata favorita puesta, esa de florecitas azules que Armando me regaló en nuestro último aniversario. «¡Ay! Estaba en el closet y tenía frío», dijo cuando me vio mirándola. Ni siquiera se disculpó. Vanessa redecoraba sin consultar. Un día llegué y habían quitado las cortinas que yo misma cosí. «Es que se veían muy anticuadas, mamita. Mira qué bonitas quedaron estas blancas». Blancas, frías, sin alma, como todo lo que ella tocaba. Rodrigo se volvió un fantasma. Salía temprano, llegaba tarde. Cuando yo intentaba hablarle,
Buscaba cualquier excusa para irse. Tengo trabajo, mamá. Luego platicamos. Pero ese luego nunca llegaba. Una tarde me atreví a pedirle que habláramos a solas. Lo alcancé en el garaje cuando se subía al carro. Hijo, necesito que me escuches. Ahora no, mamá, me cortó sin voltear. Vanessa y yo tenemos una cena importante. Después, ¿sí? Me quedé parada allí, con el polvo del escape del carro pegándose a mi cara, viendo cómo se alejaba. Mi único hijo, el niño que yo cargué 9 meses, que crié sola cuando Armando trabajaba de sol a sol, que curé de cada calentura, que abracé en cada pesadilla. Ese niño ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Las semanas pasaron y yo me convertí en la sirvienta de mi propia casa. Lavaba, cocinaba, limpiaba. Doña Celina dejaba su ropa tirada en el baño para que yo la recogiera. Vanessa me pedía que planchara sus blusas porque «Tú lo haces mejor, mamita». Y yo obedecía. Como una tonta, obedecía, hasta que llegó esa noche. La noche que todo se rompió. Vanessa había invitado a sus amigas. Risas falsas llenaban la sala mientras tomaban vino en las copas finas que Armando y yo compramos para las ocasiones especiales. Yo estaba en la cocina preparando botanas cuando escuché mi nombre. «¿Y tu suegra?», preguntó una de ellas. «Ay, está en su cuarto», respondió Vanessa con un tono que me heló. Rodrigo y yo decidimos darle el cuarto de servicio para que tenga su espacio. Es mejor así. A su edad necesita algo más sencillo, ¿no? Además, mi mamá ocupa cuidados especiales. Risas. Todas rieron. Sentí como algo dentro de mí se cristalizaba. No era tristeza, era algo más frío, más filoso. Esa noche, mientras ellas seguían de fiesta en mi sala, tomando mi vino, usando mis cosas, yo abrí el cajón del buró viejo del cuarto de servicio. Allí, bajo unas sábanas que nadie usaba, estaba la caja de metal donde Armando guardaba los documentos importantes. Hacía años que no la abría, pero esa noche, con las manos temblando de rabia y dolor, levanté la tapa oxidada y encontré algo que cambiaría todo, algo que ellas jamás imaginaron que existía. Los días se volvieron una tortura silenciosa. Cada mañana me despertaba con el sonido de doña Celina moviendo muebles en lo que era mi habitación, acomodando las cosas a su gusto, borrando cualquier rastro de que yo alguna vez había dormido allí. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno. Café de olla como le gustaba a doña Celina, pan dulce del que vendían en la esquina, fruta picada que yo cortaba con manos que ya no dejaban de temblarme. Y cuando bajaban, ninguna de las dos me daba los buenos días. Solo se sentaban esperando que yo sirviera. «El café está frío», decía doña Celina sin levantar la vista del celular. «Ahora lo caliento», respondía yo, tragándome la humillación. Vanessa me miraba con esa sonrisa que ya no intentaba esconder su desprecio. «Mamita, después lavas bien los platos, ¿sí? Ayer quedaron con grasa». Los mismos platos que yo había lavado durante 30 años sin que nadie se quejara. Rodrigo bajaba apurado, se servía café en un termo y salía casi corriendo. Ya ni comía en casa. Creo que no soportaba ver lo que estaba pasando. O tal vez sí lo soportaba, y eso era peor. Una tarde, doña Celina entró a la cocina mientras yo pelaba papas. Se sirvió agua del garrafón y me miró de arriba abajo. «¿Sabes, Estela? Vanessa me cuenta que esta casa necesita reparaciones. El techo, las tuberías. Dice que va a costar como 200,000 pesos arreglar todo». Mi corazón se detuvo. 200,000 pesos. Yo no tenía ni 20,000 ahorrados. «Claro», continuó mientras se pintaba las uñas en mi mesa de la cocina. «Rodrigo y Vanessa están pensando en hacer mejoras, modernizar. A lo mejor hasta venden y compran algo más nuevo. Algo donde todos tengamos nuestro espacio». Me miró con esos ojos fríos. «Tú entiendes, ¿verdad? A tu edad necesitas algo más cómodo. Un asilo bonito. He visto unos por Coyoacán que están preciosos». Las palabras me cayeron como cubetas de agua helada. Asilo. Querían mandarme a un asilo. No dije nada. Solo seguí pelando papas mientras las lágrimas se me resbalaban calladas por las mejillas, cayendo sobre las cáscaras. Pero lo peor llegó una semana después. Yo había amanecido con fiebre. El cuerpo me dolía completo, como si me hubieran golpeado. Me arrastré hasta la sala donde estaba Vanessa viendo su teléfono. «Vanessa», le dije con voz ronca, «me siento muy mal. ¿Crees que pueda regresar a mi cuarto solo por esta noche? El cuarto de servicio es muy frío y... ¡Ay, Estela!», me interrumpió sin despegar los ojos de la pantalla.
No seas dramática. Es solo un resfriado. Tómate un té y descansa. Mi mamá necesita ese cuarto, ya te lo explicamos. Tiene problemas de salud serios. Levantó la vista con fastidio. Además, ya nos acomodamos. No puedes estar cambiando todo por un estornudo. Esa noche tenían visita. Unos amigos de Vanessa vinieron a cenar. Yo me quedé en el cuarto de servicio, tiritando bajo una cobija delgada, escuchando las risas que venían del comedor. En algún momento de la noche, la fiebre subió tanto que me empecé a sentir confundida. Salí buscando agua y los encontré a todos en la sala. Doña Celina estaba contando una historia, copa de vino en mano, sentada en mi sillón. «Ay, es que a veces los viejitos se ponen necios», decía entre risas. Mi comadre tuvo que meter a su suegra a un asilo porque ya no la aguantaba. La señora creía que la casa todavía era suya. ¿Te imaginas? Todos rieron. Vanessa también. Me vieron parada en la entrada del pasillo, despeinada, envuelta en mi bata vieja, temblando de fiebre. El silencio se volvió espeso. ¿Necesitas algo, Estela?, preguntó Vanessa con ese tono que usas cuando un perro callejero se mete a tu jardín. «Solo agua», susurré. «En la cocina hay», respondió volteando la cara de nuevo hacia sus invitados. Bueno, como les decía, regresé a mi cuarto sin el agua. Me acosté en ese colchón que olía a olvido y cerré los ojos con fuerza, tratando de no escuchar las risas que se filtraban por las paredes. Pero en ese momento, en medio de la fiebre y la humillación, recordé algo. Los papeles. Los papeles que había encontrado en la caja de metal de Armando. Al día siguiente, aunque el cuerpo todavía me dolía, esperé a que Vanessa y doña Celina salieran de compras. Saqué los documentos y los leí otra vez. Despacio, palabra por palabra. Y entonces lo vi claro. La escritura de la casa estaba a nombre de Armando y mío en copropiedad. Pero había una cláusula que yo había olvidado. Usufructo vitalicio a mi favor. Eso significaba que mientras yo viviera, yo era la dueña absoluta. Rodrigo heredaría, sí, pero solo después de mi muerte. Vanessa no lo sabía. Rodrigo lo había olvidado, o tal vez nunca lo supo bien. Tomé mi teléfono viejo, ese que casi no usaba, y busqué en mis contactos un nombre que no marcaba desde hacía años. Luz María, mi sobrina, la hija de mi hermana, abogada. Le escribí un mensaje tembloroso. «Prima, necesito tu ayuda. Es urgente», me respondió en menos de 5 minutos. «Dime dónde estás. Voy para allá». Esa tarde, mientras Vanessa y doña Celina regresaban cargadas de bolsas de ropa que habían comprado con el dinero de Rodrigo, yo estaba sentada en el cuarto de servicio con Luz María, mostrándole los documentos. Sus ojos se abrieron grandes. Luego se llenaron de rabia. «Tía», me dijo apretando mi mano, «¿tú sabes lo que esto significa?». Negué con la cabeza, sin atreverme a tener esperanza. «Significa que tú eres la dueña legal de esta casa. Y nadie puede sacarte de aquí». Por primera vez en meses sentí que podía respirar. «¿Qué hago?», le pregunté con la voz quebrada. Luz María me miró con esa determinación que le conocía desde niña. «Vamos a darles una lección que jamás van a olvidar». Y entonces empezamos a planear. Luz María se quedó conmigo esa tarde hasta que oscureció. Revisamos cada papel, cada firma, cada fecha. Me explicó con paciencia de maestra lo que significaba cada cláusula, cada término legal que yo nunca había entendido del todo. «Mira, tía», me dijo señalando un párrafo en la escritura. «Aquí dice claramente, usufructo vitalicio e intransmisible. Eso significa que mientras tú vivas, esta casa es tuya. Rodrigo es heredero, sí, pero no puede disponer de nada hasta que tú faltes. Y nadie, escúchame bien, nadie puede obligarte a irte». Las lágrimas me brotaron sin permiso. No de tristeza, era algo distinto. Era como si una luz se encendiera después de meses de oscuridad total. Pero ellas dijeron que iban a vender, que necesitan hacer reparaciones costosas, que... «No pueden», me interrumpió Luz María con firmeza. «No sin tu autorización. Y si intentan presionarte o engañarte para que firmes algo, eso es fraude. Podríamos hasta meterlos a la cárcel». Apretó mis manos entre las suyas. «Tía, ¿entiendes? Tú tienes todo el poder aquí. Lo que pasa es que ellas pensaron que eras una viejita ignorante que no sabía defenderse». Me quedé en silencio procesando todo. 30 años construyendo esta casa, 5 años viuda, meses aguantando humillaciones. Y resulta que siempre tuve las llaves del reino en mis manos. «¿Qué hago ahora?», le pregunté,
sintiendo una mezcla de miedo y algo parecido a la venganza empezando a hervir en mi pecho. Luz María sonrió. No era una sonrisa dulce, era una sonrisa de guerrera. Ahora, tía querida, vamos a recordarles quién es la dueña de esta casa. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Seguía haciendo todo igual. Despertarme temprano, preparar desayunos, limpiar, obedecer órdenes. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no temblaba cuando doña Celina me hablaba con ese tono de reina ofendida. Ya no agachaba la cabeza cuando Vanessa me mandaba como si fuera su sirvienta. Porque ahora yo sabía algo que ellas no sabían. Y ese secreto me hacía más fuerte cada día. Una tarde, mientras fingía trapear el pasillo, las escuché hablando en la sala. Vanessa tenía el teléfono en altavoz. «Sí, mamá», decía con ese tonito emocionado. «El notario dice que si ella firma aquí y aquí, podemos hacer el traspaso en menos de un mes. Rodrigo ya está de acuerdo». Se me heló la sangre. ¿Traspaso? ¿De qué hablaban? ¿Y si la vieja no quiere firmar?, preguntó doña Celina. Vanessa soltó una risita. «Por favor, a su edad ya ni sabe qué firma. Le decimos que son papeles del predial o cualquier cosa. Además está tan deprimida últimamente que ya ni pelea. Créeme, en 2 semanas esta casa tiene nuevo dueño. Nuevo dueño. Ella. Vanessa quería robarme mi casa. Seguí trapeando como si no hubiera escuchado nada, pero mis manos apretaban el palo de la escoba con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Terminé de limpiar y me fui al cuarto de servicio. Cerré la puerta. Saqué mi teléfono. Le mandé mensaje a Luz María. «Necesito verte urgente. Están planeando algo». Esa misma noche, Luz María llegó disfrazada de amiga que me venía a visitar. Vanessa la saludó con desconfianza desde la sala, pero no dijo nada. Nos encerramos en el cuarto de servicio. Le conté todo lo que había escuchado. Luz María sacó su computadora y empezó a revisar cosas mientras yo temblaba sentada en la orilla del colchón. «Tía, esto es más grave de lo que pensaba», dijo después de varios minutos. «Si ellos te hacen firmar algo engañándote, es fraude patrimonial. Pero necesitamos pruebas». Me miró fijamente. «¿Tú podrías grabarlas? Cuando hablen de esto». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «¿Grabarlas? ¿Cómo?» «Con tu teléfono. Solo déjalo grabando cuando estén hablando. Necesitamos que ellas digan claramente sus intenciones». Los siguientes 3 días fueron una agonía. Cargaba mi teléfono en el bolsillo del delantal todo el tiempo, esperando el momento correcto. Pero Vanessa y doña Celina habían dejado de hablar de eso cuando yo estaba cerca, como si intuyeran algo, hasta que llegó ese viernes por la tarde. Yo estaba en la cocina picando verduras cuando escuché que Vanessa recibía una llamada. «Ah, qué bueno que llamas, Lick. Mendoza. Sí, ya tenemos todo listo». Con manos temblorosas, saqué mi teléfono, activé la grabadora y lo dejé sobre la mesa de la cocina, escondido detrás del frutero. Seguí picando despacio, haciendo el menor ruido posible. «Exacto», continuaba Vanessa paseándose por la sala. «La propiedad está valuada en 3.200.000 pesos. Pero queremos hacer el cambio de propietario antes de fin de mes. La señora es mayor, tiene problemas de memoria, nadie va a cuestionar nada. Problemas de memoria. Yo, que todavía recordaba cada peso que ahorré, cada ladrillo que puse, cada promesa que me hicieron. Mi esposo es el heredero directo», seguía Vanessa. «Pero preferimos adelantar el proceso. Total, a su edad. Bueno, usted entiende. Necesitamos los papeles listos para el martes. Ella va a firmar lo que le pongan enfrente». Doña Celina, desde el sillón, agregó en voz alta. «Y después de que esto esté a nombre de Vanessa, la mandamos a un asilo de una vez. No puede seguir aquí estorbando. Ya encontré uno en Tlalpan que cuesta 12.000 pesos al mes. Con eso ya la quitamos del camino». Me quedé paralizada. 12.000 pesos al mes. Mi pensión apenas llegaba a 4.000. La conversación continuó unos minutos más. Cuando Vanessa colgó, yo seguía picando verduras con las lágrimas cayendo sobre la tabla de madera. Pero esta vez no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de rabia pura. Esa noche le mandé la grabación a Luz María. Me respondió en media hora. «Tía, con esto las tenemos. Ahora viene la mejor parte». «¿Cuál?», le pregunté. «La parte donde les enseñamos quién manda realmente en esta casa». Y así comenzó mi plan. El plan que le daría vuelta a todo. El plan que convertiría a la sirvienta humillada en la reina que siempre fui.
Pero ellas todavía no sabían nada. Todavía creían que yo era la viejita tonta que firmaría cualquier papel. Qué equivocadas estaban. Luz. María llegó al día siguiente con una carpeta llena de documentos y esa mirada de abogada que conoce cada trampa legal que existe. Nos sentamos en una cafetería a 3 cuadras de mi casa porque ya no me sentía segura ni para hablar en mi propio hogar. «Tía, escúchame bien», me dijo mientras ordenábamos 2 cafés que yo apenas podía pagar. «Lo que ellas están planeando es un delito. Fraude patrimonial, abuso de confianza, posible extorsión. Con la grabación que tienes, podríamos meterlas a la cárcel». Hizo una pausa. «Pero hay algo mejor que podemos hacer». «¿Qué cosa?», pregunté, sintiendo cómo la esperanza y el miedo se mezclaban en mi estómago. «Podemos darle su propia medicina, pero necesito que confíes en mí y que hagas exactamente lo que te voy a decir». Abrió la carpeta y me mostró varios papeles. «¿Recuerdas que te dije que tienes usufructo vitalicio?». Asentí. «Bueno, eso significa más de lo que te expliqué. Significa que tú puedes decidir quién vive en esa casa y quién no. Tú puedes desalojar a cualquiera que esté abusando de ti. Legalmente, ellas son tus invitadas, y las invitadas se pueden ir cuando la dueña lo decida». Las palabras me cayeron como lluvia después de meses de sequía. ¿Puedo echarlas? No solo puedes, debes. Luz María sacó más papeles. «Aquí tengo todo preparado. Vamos a actualizar tus documentos en el registro público, vamos a cambiar las cerraduras, vamos a notificarle a Rodrigo que si no respeta tu autoridad, él también se va. Porque, tía, esto ya no es solo recuperar tu cuarto. Esto es recuperar tu vida». Me quedé callada, procesando. Toda mi vida había sido la mujer que aguantaba, que perdonaba, que se hacía chiquita para no molestar. Y ahora esta muchacha, mi sobrina que yo ayudé a criar cuando mi hermana se quedó viuda, me estaba diciendo que yo tenía poder, que siempre lo tuve. «¿Y si Rodrigo se enoja?», susurré. Mi mayor miedo. «Perder a mi hijo». Luz María apretó mi mano sobre la mesa. «Tía, ya lo perdiste. El Rodrigo que tú criaste no dejaría que te trataran así. Ese hombre que está ahora en esa casa no es tu hijo. Es un títere de Vanessa. Y si de verdad te ama, va a despertar cuando vea que su mamá no es una cobarde». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tía, mi mamá siempre decía que tú eras la mujer más fuerte que conocía, que levantaste esa casa con tus propias manos. ¿Dónde quedó esa mujer?». Las lágrimas me rodaron por las mejillas. «Se cansó, mija. Se cansó de pelear». «Pues es hora de que descanse peleando por lo suyo, no aguantando lo ajeno». Ese día regresé a casa con un plan que me daba tanto miedo que el corazón no dejaba de retumbarme en los oídos. Pero también sentía algo que no había sentido en meses: poder. Los siguientes días actué como la Estela de siempre, sumisa, callada, obediente. Vanessa y doña Celina estaban más relajadas que nunca, creyendo que ya tenían todo ganado. «Estela», me dijo Vanessa el lunes por la mañana, «el martes viene el notario a que firmes unos papeles. Es algo del predial, rutinario. Solo vas a poner tu firma aquí y aquí». Me mostró documentos que ni siquiera me dejó leer bien. «No te preocupes por entender, yo te explico todo». «Está bien, mija», respondí con voz suave, agachando la cabeza. Por dentro, mi sangre hervía. Esa misma tarde, mientras ellas salieron a comer con unas amigas, Luz María llegó con un cerrajero. En 2 horas, todas las cerraduras de la casa estaban cambiadas. Las viejas llaves ya no servían. Las nuevas estaban en mi bolsillo. «¿Y si regresan antes?», pregunté nerviosa mientras el cerrajero trabajaba. «No van a regresar», dijo Luz María mostrándome su teléfono. «Les mandé un mensaje desde un número privado diciendo que ganaron un tratamiento de spa gratis en Polanco. Van a estar allá hasta las 8 de la noche». No pude evitar sonreír. Mi sobrina había heredado la inteligencia de su madre. Después vino el notario. El de verdad. El Lic. Saldaña. Un hombre mayor de bigote blanco que conocía a Armando desde hace 30 años. «Doña Estela», me dijo después de revisar todos los papeles, «¿usted está segura de esto? Es una decisión fuerte». «Licenciado», le respondí con una voz que no reconocí como mía, una voz firme que salía desde un lugar profundo. «Llevo meses siendo humillada en mi propia casa. Me quitaron mi habitación, me tratan como sirvienta y ahora quieren robarme mi patrimonio». «Sí, estoy segura», él asintió.
Entonces procedamos. Firmé documentos. Muchos documentos. Actualización de escrituras, constancias de residencia, declaraciones juradas. Luz María explicaba cada uno, mientras yo firmaba con mano temblorosa pero decidida. Ya está, dijo el notario al final. Esto quedó registrado hoy mismo. Usted es la propietaria absoluta con todos los derechos legales para disponer de su propiedad como mejor le convenga. Cuando se fueron, me quedé sola en la sala, en mi sala. Miré alrededor. Los muebles que Vanessa había cambiado sin permiso. Las paredes que había pintado de ese gris frío. Las fotos de ella y Rodrigo donde antes estaban las mías con Armando. Saqué mi teléfono y llamé a Rodrigo. Contestó al tercer timbrazo. Mamá, estoy en una junta. ¿Qué pasó? Necesito que vengas a la casa hoy. Es urgente. Mamá, no puedo, tengo. Rodrigo, lo interrumpí con un tono que no había usado con él en años. Necesito que vengas. Es sobre la casa. Es importante. Hubo un silencio. ¿Pasó algo? Sí, hijo, pasó algo. Y necesito hablar contigo antes de que regresen tu esposa y tu suegra. Otra pausa. Voy para allá, colgué. Me temblaban las manos, pero mi decisión era firme como el cemento que alguna vez mezclé para construir estas paredes. Rodrigo llegó 1 hora después. Entró con su llave, pero la cerradura no cedió. Tocó el timbre, confundido. Abrí la puerta. Él me miró extrañado. ¿Cambiaron la chapa? Sí, respondí. Yo la cambié. Su confusión se volvió preocupación. Mamá, ¿qué está pasando? Pasa, hijo. Tenemos que hablar. Lo senté en la sala. Le serví agua. Me senté frente a él y lo miré directo a los ojos, buscando al niño que alguna vez me abrazaba cuando tenía miedo. Rodrigo, ¿tú me reconoces como tu madre? ¿O ya solo soy un estorbo que hay que esconder en el cuarto de servicio? Él se removió incómodo en el asiento. Mamá, no empieces con... Respóndeme. El silencio se estiró entre nosotros como un abismo. Claro que eres mi madre, dijo finalmente, sin convicción. Entonces, ¿por qué dejaste que me trataran como sirvienta en mi propia casa? Agachó la cabeza. No tenía respuesta, o sí la tenía, pero no se atrevía a decirla. Le mostré los documentos. Le mostré la grabación de Vanessa hablando con el notario falso. Le mostré los papeles que comprobaban que esta casa era mía, no de él, no de Vanessa, mía. Vi cómo su cara pasaba de la confusión a la sorpresa, al horror. Mamá, yo no sabía que Vanessa... ¿No sabías? Lo interrumpí, y esta vez mi voz no temblaba. ¿No sabías que me mandó al cuarto de servicio? ¿No sabías que su madre usa mis cosas como si fueran suyas? ¿No sabías que me hablan como si fuera la empleada? Yo pensé que era temporal. Ya van 3 meses, Rodrigo. 3 meses donde tú no me has mirado a los ojos. 3 meses donde elegiste a ella sobre mí. Las lágrimas le bajaron por la cara. Pero yo ya no tenía más lágrimas que dar. Mañana, le dije con calma helada, tu esposa y tu suegra van a encontrar una sorpresa. Y tú vas a tener que elegir. O estás de mi lado o estás del de ellas. Pero ya no puedes estar en los dos. Mamá, por favor. Ya tomé mi decisión, hijo. Ahora te toca a ti tomar la tuya. Se fue con los hombros caídos, derrotado. Y yo me quedé sola en mi sala, preparándome para la tormenta que vendría al día siguiente. Porque al día siguiente, Vanessa y doña Celina conocerían a la verdadera Estela. La que construyó esta casa. La que no se iba a dejar quitar nada más. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el cuarto de servicio, escuchando cada sonido de la casa. El reloj de la sala marcando las horas, el zumbido del refrigerador, los grillos del jardín que Armando plantó con tanto cariño. Cada ruido era un recuerdo, un pedazo de mi vida que se había vuelto campo de batalla. A las 6 de la mañana me levanté. Me bañé despacio como si fuera un ritual. Me puse el vestido azul marino que usaba para las ocasiones importantes, el que Armando decía que me hacía ver elegante. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de perla que mi mamá me heredó. Cuando me vi en el espejo roto del baño del cuarto de servicio, vi algo que no había visto en meses: dignidad. Bajé a preparar el desayuno como siempre, pero esta vez era diferente. Cada movimiento tenía un peso distinto, porque yo sabía algo que ellas no sabían, y ese conocimiento me hacía caminar más derecha. Doña Celina bajó primero, arrastrando sus pantuflas rosas por el pasillo. Se sentó en la mesa sin mirarme. «El café», ordenó. «Buenos días», respondí con calma mientras le servía. Ella me miró sorprendida. Hacía semanas que yo no daba los buenos días primero.
Vanessa bajó media hora después, toda arreglada, con ese maquillaje perfecto que se ponía para sentirse superior. Traía su computadora bajo el brazo. «El notario llega a las 10», me dijo mientras se sentaba. «Ya tienes que estar lista para firmar. Peínate bien y ponte algo decente, ¿sí? Queremos dar buena impresión». «Está bien», respondí sin emoción. Ella me miró con desconfianza. «¿Estás bien? Te ves rara». «Estoy perfecta». El silencio que siguió fue extraño, incómodo, como si Vanessa sintiera que algo había cambiado pero no supiera qué. «¿Y Rodrigo?», preguntó doña Celina. «Salió temprano, mentí. La verdad era que no había venido a dormir. Le había mandado mensaje en la madrugada. Hijo, quédate donde estés. Mañana te explico todo». Las horas pasaron lentas como miel espesa. Yo me moví por la casa haciendo mis tareas de siempre, pero Vanessa no me quitaba los ojos de encima. Me seguía con la mirada como quien vigila a un animal que podría morder. A las 9:30 tocaron el timbre. «Debe ser el LIC, Mendoza», dijo Vanessa emocionada, saltando del sillón. «Mamá, ven, esto hay que verlo». Pero cuando abrió la puerta, su sonrisa se congeló. No era el LIC. Mendoza era Luz María, con su traje sastre negro de abogada, portafolio en mano y una expresión que podría cortar vidrio. «Buenos días», dijo con voz profesional. «Soy la LIC, Luz María Salazar, abogada de la señora Estela Vargas, propietaria de este inmueble. ¿Podemos pasar?». Detrás de ella venían 2 personas más: el notario verdadero, el LIC, Saldaña y un oficial del Ministerio Público. La cara de Vanessa pasó del desconcierto al pánico en segundos. «¿Qué? No entiendo, nosotros estábamos esperando al LIC Mendoza», interrumpió Luz María entrando sin permiso. «Me temo que el LIC Mendoza no existe. O mejor dicho, existe, pero jamás tuvo tratos legales con ustedes. Lo que ustedes contrataron fue un fraude». Doña Celina se levantó del sillón, furiosa. «¿Quién se cree usted para entrar así a esta casa?». «Entro porque mi clienta, la dueña legal de esta propiedad, me dio autorización». Luz María me buscó con la mirada. Yo estaba parada junto a la cocina, con las manos entrelazadas, sintiéndome más grande de lo que había sido en meses. «¿Verdad, tía?». «Así es», dije con voz clara. Vanessa me miró como si me hubiera salido otra cabeza. «Tía, ¿ustedes son familia?». «Estela es mi tía», respondió Luz María abriendo su portafolio sobre la mesa de la sala. «Y está aquí presente el LIC, Saldaña, notario público número 47 de la Ciudad de México, quien tiene en su poder todos los documentos que comprueban que esta casa pertenece única y exclusivamente a mi representada». El notario sacó un legajo de papeles. «Buenos días. Efectivamente vengo a notificarles que la señora Estela Vargas de Mendoza es la propietaria absoluta de este inmueble en virtud de usufructo vitalicio e intransmisible, establecido en escritura pública ante mí el 14 de marzo de 2018. Vanessa dio un paso atrás. «No, eso no puede ser. Rodrigo heredó esta casa cuando murió su papá». «Rodrigo es heredero», la cortó Luz María, «pero la herencia solo se hace efectiva después del fallecimiento de mi tía. Mientras ella viva, esta casa es suya. Él no puede venderla, traspasarla ni disponer de ella de ninguna manera». Doña Celina intentó recuperar el control. «Esto es ridículo. Rodrigo es su hijo. Ella va a hacer lo que le dé su gana en su casa», dije por fin, dando un paso al frente. Mi voz no temblaba. «Y estoy harta de que me traten como basura bajo mi propio techo». El silencio que siguió fue demoledor. Vanessa me miró con odio puro. ¿Tú planeaste esto? Viejita estúpida. ¿Crees que vas a poder echarnos?». «No lo creo», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya lo decidí». Luz María sacó más papeles. «Además tenemos esto». Puso su teléfono sobre la mesa y presionó play. La voz de Vanessa llenó la sala. «La señora es mayor, tiene problemas de memoria, nadie va a cuestionar nada. A su edad, bueno, usted entiende. Ella va a firmar lo que le pongan enfrente». La cara de Vanessa se puso del color de la cera. «Y esto», continuó Luz María poniendo otra grabación. La voz de doña Celina. «Después de que esto esté a nombre de Vanessa, la mandamos a un asilo de una vez. Ya encontré uno en Tlalpan que cuesta 12,000 pesos al mes». Doña Celina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Fraude patrimonial»,
dijo el oficial del Ministerio Público sacando una libreta. Intento de despojo. Abuso de confianza. Estos son delitos graves, señoras. Podrían enfrentar hasta 8 años de prisión. Vanessa cayó sentada en el sillón, pálida. No, nosotros no. Fue un malentendido. No fue un malentendido, dije acercándome a ella, mirándola desde arriba por primera vez en meses. Fue un plan para robarme lo que me costó 30 años construir. Para encerrarme en un asilo y olvidarse de mí. Para borrarme. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas perfectamente maquilladas. Pero ya no me daban lástima. Tienen 2 opciones, continuó Luz María. 1. Mi tía presenta los cargos y ustedes enfrentan un proceso penal que las puede llevar a la cárcel. 2. Salen de esta casa hoy mismo en paz y esto queda aquí. ¿Hoy?, chilló doña Celina. ¿A dónde vamos a ir? Eso, respondí con frialdad, no es mi problema. Ustedes tenían muy claro dónde me iban a mandar a mí. Vanessa me miró con esos ojos que alguna vez fingieron cariño. Rodrigo no va a permitir esto. Él es mi esposo. Rodrigo, interrumpí, ya sabe todo. Le mostré las grabaciones anoche. Y tendrá que decidir si quiere quedarse aquí, bajo mis reglas, o irse con ustedes. En ese momento se escuchó una llave en la puerta. Rodrigo entró despacio, con la cara destrozada de quien no durmió en toda la noche. Nos miró a todos. Mamá, dijo con voz quebrada. Hijo. Vanessa se levantó corriendo hacia él. Amor, tu mamá se volvió loca, está tratando de echarnos, dile que... Rodrigo levantó la mano, deteniéndola. Por primera vez en años la detuvo. Ya escuché las grabaciones, dijo mirándola con una mezcla de dolor y rabia. Ya sé lo que planeaban hacer con mi mamá. Pero yo lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Lo hiciste por T.I. Su voz sonó firme, una voz que yo no había escuchado en mucho tiempo. Querías robarle a mi mamá, encerrarla, borrarla. Se le quebró la voz. Como yo la borré durante estos meses. Se acercó a mí con lágrimas cayendo libres por su cara. Se arrodilló, mi hijo, mi niño, de rodillas frente a mí. Mamá, perdóname. He sido un cobarde. He sido el peor hijo del mundo. Le toqué la cabeza, como cuando era pequeño y tenía pesadillas. Levántate. Rodrigo, no merezco. Levántate. Se puso de pie, temblando. Tu papá me hizo prometer que te cuidaría, le dije limpiándole una lágrima. Pero también me hizo prometer que nunca dejaría que nadie me faltara al respeto. Ni siquiera tú. Lo miré fijo. Si te quedas aquí vas a respetar esta casa. Vas a respetarme. ¿Y tu esposa? Tu esposa tiene que irse. Vanessa gritó. No puedes hacerme esto. Soy su esposa. Eres una ladrona, respondí sin voltear a verla. Y en mi casa no viven ladrones. Doña Celina intentó una última jugada. Vamos a demandar. Esto es injusto. Vamos a... Demanden, interrumpió Luz María. Con las pruebas que tenemos, no solo van a perder, van a quedar exhibidas públicamente. ¿Quieren eso? El silencio fue la respuesta. Tienen hasta las 6 de la tarde para sacar sus cosas, dije finalmente. Después de eso, cambio las cerraduras y lo que quede adentro se dona. Vanessa me lanzó una mirada de odio que me habría destrozado meses atrás. Ahora solo me resbaló. Esto no se va a quedar así, siseó. Ya se quedó, respondí. Ahora váyanse de mi casa, y se fueron. Subieron las escaleras arrastrando su rabia, su derrota, su humillación. Los mismos sentimientos que yo cargué durante meses en ese cuarto de servicio. La justicia, descubrí ese día, a veces llega tarde, pero cuando llega, sabe exactamente dónde doler. Las siguientes horas fueron un caos controlado. Vanessa y doña Celina subían y bajaban las escaleras como hormigas enloquecidas, arrastrando maletas, gritándose entre ellas, culpándose mutuamente del desastre. Rodrigo se quedó sentado en la sala, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Yo me mantuve firme en mi posición junto a la cocina, con Luz María a mi lado como una guardiana. El oficial del Ministerio Público se quedó también, asegurándose de que todo saliera en orden y de que no se llevaran nada que no les perteneciera. «Esto me lo regaló Rodrigo», gritó Vanessa bajando con una lámpara cara que habían comprado hacía 2 meses. «Se queda», dije sin emoción. «Todo lo que se compró con dinero de esta casa se queda en esta casa». Ella me aventó una mirada asesina,
pero dejó la lámpara en el piso con un golpe que casi la rompe. Doña Celina bajó cargando una maleta llena de ropa. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. «Eres una ingrata», me escupió las palabras. «Vanessa solo quería ayudarte, darte un lugar más cómodo, y así le pagas». La miré directo a los ojos. «Señora, usted durmió en mi cama durante 3 meses. Usó mis cosas, me trató como sirvienta en mi casa, y ahora me dice ingrata». Me acerqué un paso. «Váyase antes de que cambie de opinión y sí presente los cargos». Ella apretó la mandíbula y salió arrastrando su maleta con ruedas que sonaban como el llanto de un animal herido. Vanessa hizo varios viajes. En cada uno su cara mostraba más furia. En uno de esos viajes se acercó a Rodrigo, que seguía sentado como estatua en la sala. «¿No vas a hacer nada?», le reclamó. «¿Vas a dejar que tu mamá me corra así como si yo fuera basura?». Rodrigo levantó la cara. Tenía los ojos rojos e hinchados. «¿Cómo la trataste tú a ella?». «Yo intentaba ayudar». «Intentabas robar», dijo con voz cansada. «Intentabas encerrarla en un asilo. Intentabas borrarla de su propia vida». Se puso de pie tambaleándose como borracho, aunque no había tomado nada. «Y yo te dejé hacerlo». «Rodrigo, por favor, no hagas esto. Somos un equipo». «Tú y yo nunca fuimos un equipo», la interrumpió. «Yo era tu títere, tu forma de conseguir esta casa». Señaló alrededor. «Pero ni tú ni yo merecemos estar aquí. Esta casa es de mi mamá, y lo va a hacer hasta que ella decida lo contrario». Vanessa abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. Por primera vez desde que la conocí, se quedó sin discurso, sin manipulación, sin armas. Se fue a terminar de empacar en silencio. Eran las 5:30 de la tarde cuando bajaron por última vez. Vanessa traía 4 maletas enormes. Doña Celina otras 3. Se veían ridículas, 2 mujeres cargadas de equipaje en la puerta de una casa que nunca fue suya. «¿A dónde van a ir?», preguntó Rodrigo con genuina preocupación. «A un hotel», respondió Vanessa secamente. «Hasta que encontremos un departamento». Lo miró con lágrimas de rabia. «¿Vienes con nosotras o te quedas con ella?». El silencio se espesó como brea caliente. Rodrigo me miró. Yo no dije nada. No iba a decidir por él. Esa era su elección. Su momento de ser el hombre que su padre había intentado criar. «Me quedo», dijo finalmente. «Pero no aquí. Voy a rentar algo. Necesito pensar, necesito arreglar esto». Me miró con ojos suplicantes. «Mamá, ¿puedo venir a visitarte?». Las lágrimas que había contenido toda la tarde finalmente se me escaparon. «Siempre, hijo, siempre». Vanessa soltó una carcajada amarga. «Ah, qué bonito. La familia feliz. Espero que disfrutes vivir sola en esta casa vieja, Estela. Espero que valga la pena haber perdido a tu nuera y tu nieto». Esas palabras me congelaron. «¿Nieto?». Ella sonrió con malicia. «Sí, estoy embarazada. De 2 meses. Iba a decírtelo después de que firmaras los papeles, como regalo. Pero ahora tu nieto va a crecer sin conocerte, sin saber que tuvo una abuela que prefirió una casa vacía a su familia». El golpe fue brutal. «Un nieto, mi nieto. El hijo de mi hijo». Rodrigo se veía igual de sorprendido que yo. «¿Embarazada? ¿Por qué no me dijiste?». «Porque era mi carta de triunfo», respondió Vanessa. «Pero ya no importa. Vámonos, mamá». Caminaron hacia la puerta. Doña Celina salió primero. Vanessa se detuvo en el umbral y me lanzó una última mirada. «¿Vas a arrepentirte de esto?». «No», respondí con una calma que no sabía que tenía. «Me arrepiento de haber permitido que me trataras como me trataste. Pero de esto, de recuperar mi dignidad, nunca». Ella salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. El silencio que siguió fue extraño. No era paz, era el silencio después de una explosión, cuando el humo todavía no se disipa y no sabes qué quedó en pie. Luz María fue la primera en hablar. «Tía, lo hiciste increíble». Rodrigo se acercó despacio. «Mamá, lo del bebé». «No sabía». «Lo sé, hijo. Voy a hablar con ella. Voy a asegurarme de que mi hijo te conozca. Te lo prometo». «No hagas promesas que no sabes si vas a poder cumplir», le dije tocándole la mejilla. «Solo, sé un buen padre. Mejor de lo que fuiste hijo estos últimos meses». Él asintió. Se despidió con un abrazo largo que me rompió y recompuso al mismo tiempo. Y se fue. Luz María, el notario y el oficial se quedaron un rato más, asegurándose de que todo estuviera en orden, de que los documentos estuvieran firmados, de que las cerraduras nuevas funcionaran. Cuando finalmente se fueron,
Eran casi las 8 de la noche, y por primera vez en 3 meses me quedé sola en mi casa, completamente sola. Caminé despacio por cada habitación. La sala, sin el desorden de doña Celina. La cocina, sin las órdenes de Vanessa. El pasillo, sin sus murmuraciones. Subí las escaleras con piernas temblorosas. Abrí la puerta de mi habitación. Todo estaba revuelto. La cama sin tender, ropa de doña Celina tirada en el piso, el closet abierto mostrando el desastre que dejaron. Pero era mía otra vez. Me senté en la orilla de la cama y miré alrededor. La foto de Armando en el buró seguía allí, cubierta de polvo. La tomé y la limpié con la manga de mi vestido. «Lo hice, viejo», le susurré a la foto. Recuperé nuestra casa, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero no de tristeza, no de derrota, lloré de alivio, de libertad, de saber que las raíces que plantamos 30 años atrás seguían firmes, que nadie me había arrancado, que yo seguía en pie. Esa noche dormí en mi cama, en mi habitación, con mi foto de Armando en el buró, con mis cobijas que olían a tiempo y a memoria. Y por primera vez en meses, dormí en paz, porque el verdadero dueño de la casa había vuelto. Y ese dueño era yo. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada mañana me despertaba esperando escuchar las órdenes de Vanessa o las quejas de doña Celina. Pero solo había silencio. Un silencio que al principio asustaba, pero que poco a poco se fue convirtiendo en paz. Rodrigo cumplió su palabra a medias. Rentó un departamento pequeño en la Narvarte y venía a visitarme cada tercer día. Llegaba con comida, con flores, con disculpas que repetía como letanías. Pero había algo roto entre nosotros que no se arreglaba con tacos de carnitas ni ramos de claveles. ¿Y Vanessa? Le pregunté una tarde mientras comíamos en la mesa de la cocina. Él removió su comida sin ganas. Está con su mamá en un departamento de Lindavista. Dice que no quiere saber nada de mí hasta que vuelva a mi casa contigo. Esta no es tu casa, hijo. No mientras yo viva. Me miró dolido. Mamá, yo sé que me equivoqué. No se trata de equivocarte, lo interrumpí dejando mi tenedor. Se trata de que elegiste. Durante meses me viste sufrir y elegiste quedarte callado. Y ahora tu esposa está usando a mi nieto como arma. Sentí el nudo en la garganta, pero no dejé que las lágrimas salieran. Así que tú decides, Rodrigo. Decides si vas a ser el hombre que tu padre soñó que fueras, o si vas a seguir siendo el títere de alguien que solo te quiere por lo que puedes darle. Se fue esa tarde más callado que nunca. Una semana después, Luz María llegó con noticias. Tía, Vanessa presentó una demanda. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de demanda? Dice que la corriste de forma ilegal, que tiene derechos como esposa de tu hijo, que el bebé necesita estabilidad. Luz María puso los papeles sobre la mesa. Es puro teatro legal. No tiene ninguna base. Pero va a ser molesto. ¿Qué hago? Nada, yo me encargo. Solo necesito que me firmes esto para representarte oficialmente. Sacó más documentos. Y tía, ¿hay algo más? ¿Qué cosa? Investigué un poco. Vanessa ya había hecho esto antes. El corazón se me detuvo. ¿Cómo que antes? Luz María abrió su computadora y me mostró un expediente. Tuvo otro matrimonio hace 6 años, con un señor de Querétaro, viudo, dueño de 2 locales comerciales. Se casó con él, convenció a sus hijos de que el papá ya estaba senil, intentó quedarse con todo. Los hijos demandaron, ganaron, y ella salió sin nada. Me miró fijamente. Vanessa es una cazafortunas profesional. Rodrigo fue solo su siguiente objetivo. La rabia me subió desde el estómago hasta la garganta como bilis amarga. ¿Rodrigo sabe esto? Ahora sí. Al día siguiente Rodrigo apareció en mi puerta. Traía una maleta. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó con voz de niño perdido. No en mi cuarto de antes. En el cuarto de servicio, donde tú dormiste por mi culpa. Las lágrimas le caían sin control. Necesito sentir lo que tú sentiste. Necesito entender. Lo abracé en el marco de la puerta. Mi hijo roto. Mi hijo que finalmente estaba despertando. Puedes quedarte, pero con condiciones, las que sean. Vas a terapia. Vas a buscar trabajo en algo que te haga feliz, no en lo que Vanessa quería. Y vas a aprender a ser el padre que tu hijo necesita, no el que Vanessa quiere que seas. Sí, mamá. A todo eso sí. Esa noche, Rodrigo durmió en el cuarto de servicio. Yo escuché cómo lloraba a través de las paredes delgadas.
Y aunque me dolía, sabía que era necesario. El dolor es el mejor maestro cuando estamos listos para aprender. 2 semanas después, llegó la citación de la corte. Vanessa había escalado la demanda. Ahora pedía manutención, pensión alimenticia para el bebé y quería que me declararan no apta para vivir sola por mi edad. «Quiere internarte», dijo Luz María leyendo los papeles con rabia. «Dice que tienes problemas mentales, que no puedes cuidarte, que el juez debería nombrar un tutor». ¿Y adivina quién se ofrece como tutora? Ella. Exacto. La audiencia fue 3 semanas después en un juzgado familiar del centro. Llegué con Luz María, con Rodrigo y con algo que Vanessa no esperaba. 3 vecinos de toda la vida que vinieron a testificar. Doña Lupita, que vivía en la esquina desde hace 40 años. Don Memo, el del puesto de periódicos. La señora Chayo, que me compraba tamales cuando yo vendía. Todos declararon lo mismo, que yo estaba perfecta de mi cabeza, que cuidaba mi casa mejor que muchas jóvenes, que Vanessa era la que había llegado de invasora. Cuando le tocó el turno a Vanessa, llegó vestida de negro, con lentes oscuros, tocándose la panza cada 2 minutos como recordándole a todos que estaba embarazada. «Señoría», dijo con voz temblorosa, «yo solo quiero lo mejor para mi familia. Mi suegra es una mujer mayor que necesita cuidados. La casa está en mal estado. Mi esposo y yo solo queríamos ayudar». «¿Ayudar encerrándola en el cuarto de servicio?», preguntó el juez mirando el expediente. Vanessa tartamudeó. «Era temporal. ¿Ayudar intentando robarle su propiedad con documentos falsos?», insistió el juez. «Eso fue un malentendido. ¿Ayudar planeando meterla en un asilo contra su voluntad?». Silencio. Don Luz María presentó las grabaciones. El juez las escuchó completas. Su cara pasaba de la neutralidad a la indignación conforme la voz de Vanessa llenaba la sala. «Ella va a afirmar lo que le pongan enfrente. La mandamos a un asilo de una vez». Cuando terminó, el juez se quitó los lentes y miró a Vanessa con asco. «Señora, en mis 30 años como juez familiar, he visto muchos casos de abuso. Pero esto», negó con la cabeza, «esto es de lo más bajo que he visto. Aprovecharse de una persona mayor en su propia casa, intentar despojarla de su patrimonio y ahora venir aquí a victimizarse. Pero señoría, el bebé no es excusa para cometer fraude», la cortó el juez. «Demanda denegada en todos sus puntos. La señora Estela Vargas está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene todo el derecho de vivir en su propiedad como mejor le parezca. Además», golpeó con el martillo, «queda establecido que usted, señora Vanessa, tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de la propiedad de la señora Vargas. Si lo hace, será arrestada por acoso». Vanessa se puso de pie gritando: «Esto es injusto. Ella me quitó a mi esposo». «Usted se quitó sola», respondió el juez con frialdad, «cuando decidió ser una delincuente. Retírese antes de que la acuse de desacato». Salió del juzgado como animal herido, arrastrando su derrota. Doña Celina iba detrás, murmurando maldiciones que nadie escuchaba. Afuera del juzgado, Rodrigo me abrazó fuerte. «Se acabó, mamá, se acabó», pero yo sabía que no había acabado del todo. Faltaba algo más. Esa noche, sola en mi casa, marqué el número de Vanessa. Contestó al tercer timbrazo. «¿Qué quieres?». Su voz era puro veneno. «Quiero que sepas algo», le dije con calma. «No te odio». «¿Me das lástima?». «¿Lástima? ¿A mí?». «Sí, porque pasas por la vida robándole a los demás en lugar de construir lo tuyo. Porque usas a las personas y las tiras cuando ya no sirven. Porque ahora estás esperando un hijo y en lugar de pensar en ser buena madre, sigues pensando en cómo vengarte». Hice una pausa. «Mi nieto va a necesitar más que lo que tú puedes darle. Va a necesitar valores, dignidad, honestidad, y si tú no se los das, yo voy a estar aquí para dárselos. Nunca vas a conocer a mi hijo. Eso no lo decides tú sola. Rodrigo tiene derechos, y cuando ese niño crezca y pregunte por su abuela, tú vas a tener que explicarle por qué intentaste robarle a una anciana su propia casa». Me dolía la garganta, pero continué. «Vas a tener que decirle que su mamá es una ladrona. Y ese va a ser tu castigo, Vanessa. No la cárcel, no perder la demanda. Tu castigo va a ser vivir sabiendo que tu hijo va a descubrir quién eres realmente». Colgó sin responder. Pero yo sabía que las palabras habían entrado, como clavos, como la verdad que duele donde debe doler. Días después,
Luz María me contó que Vanessa y doña Celina se habían mudado a Toluca, lejos. Rodrigo seguía intentando hablar con ella sobre el bebé, pero ella no contestaba. «Deja que pase el tiempo», le aconsejé a mi hijo. «La rabia se cansa. Y cuando ese niño nazca, ella va a necesitar apoyo. Y ahí vas a estar tú, pero no como su títere, como el padre que tu hijo merece», él asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos al niño que yo había criado, al hombre que su padre soñó que fuera. La justicia, aprendí, no siempre es rápida, pero cuando llega, sabe exactamente dónde golpear para que duela en el lugar correcto. Pasaron 4 meses desde aquel día en el juzgado. 4 meses en los que aprendí algo que nunca imaginé, que la soledad puede ser una bendición cuando es elegida, no impuesta. Mi casa volvió a ser mía. No solo en los papeles, en el alma. Lo primero que hice fue sacar todo lo que Vanessa había traído. Los muebles fríos y blancos que ella compró, las cortinas grises que parecían de hospital, los cuadros modernos que no significaban nada. Todo lo doné a una casa hogar, que alguien más le diera uso. Yo quería recuperar mi hogar, no el showroom que ella había construido. Rodrigo me ayudó a pintar las paredes. Las regresamos al color durazno que Armando y yo escogimos hace tantos años. Volvimos a colgar las fotos de nuestra boda, de Rodrigo bebé, de los cumpleaños en el jardín. La casa empezó a respirar otra vez. Una tarde, mientras colgábamos las cortinas viejas que yo había cosido, las que encontré guardadas en una caja en la bodega, Rodrigo se detuvo. «Mamá, tengo que decirte algo». El tono me asustó. «¿Qué pasó?» «Vanessa tuvo al bebé hace 2 semanas». Se me cortó la respiración. «¿Y por qué no me dijiste?» «Porque ella no me dejó estar en el parto». «Me enteré después». Se le quebraba la voz. «Es un niño. Se llama Armando, como mi papá». Las lágrimas me brotaron sin permiso. «Mi nieto. Llevaba el nombre de mi esposo. ¿Lo has visto?» «Una vez. Ella me dejó ir al hospital solo 10 minutos. Me dijo que si quería conocerlo más, tenía que volver con ella». Me miró con ojos suplicantes. «Pero mamá, yo no puedo. No puedo volver con alguien que te hizo tanto daño, que intentó robarte, que...» «Rodrigo», lo interrumpí tomando sus manos. «Ese niño es tu hijo, y es mi nieto. No importa lo que Vanessa haya hecho. Ese bebé no tiene la culpa de nada. Entonces, ¿qué hago? Pelea por él, no por ella. Por él. Busca la custodia compartida. Busca tus derechos como padre. Y cuando tengas a ese niño en tus brazos, lo traes aquí. A conocer a su abuela, a conocer la casa que su bisabuelo construyó». Le sequé una lágrima. «Ese niño va a crecer sabiendo de dónde viene, sabiendo que su familia no abandona, sabiendo que la dignidad no se negocia». Rodrigo asintió, abrazándome fuerte. 2 meses después, gracias a Luz María que llevó el caso legal, Rodrigo obtuvo la custodia compartida. Cada fin de semana, mi hijo traía a mi nieto a casa. La primera vez que lo tuve en brazos, miré esos ojitos negros que eran idénticos a los de Armando y sentí que el círculo se cerraba, que todo el dolor había valido la pena por este momento. «Mira, Armandito», le susurré mientras lo mecía en la sala. «Esta casa la construyó tu bisabuelo con sus propias manos. Ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Y algún día, cuando seas grande, te voy a contar la historia de cómo tu abuela tuvo que pelear para que nadie nos la quitara». Rodrigo me observaba desde la puerta de la cocina, con esa sonrisa triste de quien está aprendiendo a perdonarse. Vanessa nunca volvió. Supe por Luz María que había conocido a otro hombre, un empresario de Guadalajara, y ya estaba haciendo lo mismo, instalándose, sugiriendo cambios, tomando control. Algunas personas nunca aprenden, o aprenden, pero eligen no cambiar. Rodrigo se quedó viviendo en su departamento de la Narvarte, pero venía a comer a casa cada miércoles y domingo. Ya no era el hijo perfecto que tuve antes de Vanessa. Era algo mejor. Un hijo real, con cicatrices, con culpas, pero también con humildad para reconocerlas. «Mamá», me dijo un domingo mientras lavábamos los platos juntos, «gracias por no rendirte. Por pelear. Si no lo hubieras hecho, yo seguiría siendo un cobarde». «No fuiste cobarde, hijo. Fuiste humano. Los humanos nos equivocamos». «Pero tú no te equivocaste». Lo miré a los ojos. «Claro que me equivoqué. Me equivoqué al permitir que me trataran así durante tanto tiempo, al creer que aguantar era amor,
Al pensar que hacerme pequeña iba a hacer feliz a los demás, sequé un plato despacio. Pero aprendí algo, Rodrigo. Aprendí que hay una diferencia entre ser buena persona y ser tonta. Y yo ya estuve demasiado tiempo en el segundo grupo. Una tarde, estaba regando las plantas del jardín cuando doña Lupita, mi vecina, se asomó por la reja. «Estela, ¿puedo pasar?» «Claro, doña Lupita». Se sentó en la silla que tengo bajo el árbol de limones. Me miró con esos ojos que han visto demasiadas historias de barrio. «Estela, toda la colonia sabe lo que pasó. Y quiero que sepas que todas las vecinas estamos orgullosas de ti». ¿Orgullosas? Sí, mija, porque hiciste lo que muchas no se atreven. Pusiste límites, no te dejaste. Y eso, a nuestra edad, cuando ya nos enseñaron toda la vida a aguantar y callar, negó con la cabeza. Eso es de valientes. Me sequé las manos en el delantal, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban otra vez. No me sentí valiente, doña Lupita. Me sentí sola, asustada. Eso es precisamente ser valiente, mija. Tener miedo y hacerlo de todas formas. Esa noche, sola en mi habitación, con mi cama, con mi foto de Armando en el buró, saqué una libreta vieja que encontré en un cajón. Era de cuando Armando vivía. En la primera página, con su letra chueca, había escrito: «Ideas para cuando seamos viejitos». Leí la lista con el corazón estrujado. Viajar a Veracruz, a ver el mar, plantar más árboles en el jardín, comprar una mecedora para la Estela, enseñarle a nuestro nieto a hacer papalotes, bailar danzón los domingos en la plaza. Casi todas quedaron sin cumplir. Armando se fue antes de tiempo, pero ahora, con la casa recuperada, con mi nieto visitándome cada fin de semana, con mi hijo aprendiendo a ser el hombre que debe ser, sentí que todavía había tiempo para algunas. Cerré la libreta y la guardé junto a la foto. Ya recuperé la casa. «Viejo», le dije a la foto como hago cada noche, «ya recuperé mi vida. Ahora voy a vivir el tiempo que me quede como tú hubieras querido. Con dignidad, con alegría, sin dejarme de nadie, y así es como esta historia termina. O más bien, como comienza de nuevo. Porque aprendí que nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. No estoy hablando solo de casas o propiedades. Hablo de tu dignidad, de tu paz, de tu derecho a vivir sin humillaciones. Durante meses creí que ser buena significaba aguantar, que ser buena madre significaba aceptar cualquier cosa con tal de no perder a mi hijo. Me equivoqué. Ser buena es saber cuándo decir basta. Es defender lo que te costó construir. Es enseñarle a los demás, con acciones, no con palabras, que el respeto no se negocia. Vanessa sigue por ahí, buscando su siguiente víctima. Doña Celina probablemente está ayudándola en sus planes. Pero eso ya no es mi problema. Mi problema ahora es decidir si pinto el cuarto de visitas de azul o amarillo para cuando Armandito se quede a dormir. Mi problema es aprender a usar el celular nuevo que Rodrigo me regaló para tomar fotos de mi nieto. Mi problema es recordar regar las plantas que sembré la semana pasada en el jardín. Problemas bonitos, problemas de alguien que está viva, que está en su casa, que recuperó su trono no gritando, no peleando como loca, sino mostrando las cartas que siempre tuvo en la mano. Esta casa la construí ladrillo por ladrillo, y casi me la quitan mentira por mentira. Pero las mentiras se caen solas cuando la verdad tiene papeles firmados, testigos que hablan y una mujer que se cansó de agachar la cabeza. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si alguien en tu vida te está haciendo sentir pequeña en tu propia casa, en tu propia vida, déjame decirte algo, no es tarde. Nunca es tarde para recordar quién eres. Nunca es tarde para pararte firme y decir hasta aquí. Nunca es tarde para recuperar lo que te pertenece. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees. Está en lo que no permites que te quiten. Y yo, Estela Vargas, viuda de Mendoza, de 67 años, vendedora de tamales, constructora de casas y sueños, te digo que si yo pude, tú también puedes. Duerme en tu cama, vive en tu casa, recupera tu vida, porque mereces un final feliz. Y los finales felices no te los regalan, los construyes, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, así como yo construí esta casa, así como la recuperé. ¿Y tú, has tenido que pelear por lo tuyo alguna vez? ¿Has sentido que en tu propia casa ya no mandas? Cuéntame en los comentarios. Escribe de dónde nos estás escuchando. Me encanta saber que estas historias llegan a todas partes,
a todos los corazones que necesitan saber que no están solos. Si esta historia te tocó el alma, si te hizo sentir que puedes ser fuerte cuando hace falta, déjame un like y suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiendo historias de vida real, de mujeres como tú y como yo, que aprendieron a no rendirse, porque al final del día, la mejor venganza no es el odio, es vivir bien, es dormir en paz, es saber que hiciste lo correcto aunque doliera. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, tu casa, tu vida, tus reglas, porque el verdadero poder no viene de gritar, viene de saber cuándo mostrar las cartas que siempre tuviste en la mano. Fin.